Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Cristina Esparza Marmolejo. Yo estoy estudiando la Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. El día de hoy vamos a presentar un estudio de caso de una empresa colombiana que se llama Colchones Spring. Este estudio de caso es de la metodología Six Sigma bajo los lineamientos del ciclo de Mike. Esto es para mejorar un proceso productivo dentro de la empresa. A continuación les vamos a explicar un poquito. Colchones Spring SAS es una empresa 100% colombiana con más de 70 años de trayectoria, consolidándose como la principal fábrica de colchones en el país. La misión de Colchones Spring es ofrecer soluciones para el descanso, contribuyendo a una sociedad más sana y energética, y su visión está enfocada en ser la marca preferida para un descanso óptimo y sostenible. Desde sus inicios, en el año de 1953, Spring ha evolucionado para convertirse en un referente en la industria del descanso. A lo largo de los años, ha implementado avances tecnológicos y procesos de producción que le han permitido mantener su liderazgo en el mercado colombiano. Además de su compromiso con la calidad, Colchones Spring también ha demostrado una fuerte responsabilidad ambiental. Como problema de nuestro estudio de caso para la empresa Colchones Spring es el alta tasa de tapas de colchón fuera de especificación. Para esto vamos a empezar con el ciclo de Mike. La primera fase de este ciclo es la fase de definir. El objetivo de la fase definir es identificar las oportunidades de mejora dentro del proceso, producto o servicio de la compañía. A partir de esto, se selecciona el proyecto que mayor impacto tenga sobre la manera en la cual está operando la empresa y se procede a definir el problema de manera clara, encontrando las causas de este y teniendo en cuenta los objetivos, el alcance y sus beneficios potenciales. Para poder obtener esta información, se tuvo una reunión con la jefa de planta, en la cual expresó que en la empresa están interesados en mejorar específicamente los procesos en las áreas de costura y terminado. En esta fase se identificó un problema específico en el área de costura. Se estableció el Critical to Quality como proporción de tapas defectuosas. Con el fin de tener un mejor entendimiento del funcionamiento de Colchones Spring y de la planta de costura, se procedió a realizar un diagrama CIPOC enfocado en la planta de costura, que es donde se va a llevar a cabo el proceso. Como podemos observar en el diagrama CIPOC, existen una gran cantidad de proveedores y entradas que mediante el proceso de fabricación generan las tapas y platabandas que más adelante hacen parte de las piezas con las que ensamblan un colchón en la planta de terminado. Para entender detalladamente el proceso de producción y la forma en la cual la planta de costura de Colchones Spring fabrica las tapas y platabandas de los colchones, se realizó un diagrama de proceso para ayudarnos a ver gráficamente los procesos y poder analizarlos. En la fábrica de Colchones Spring, la producción es organizada por el Departamento de Planeación y funciona bajo un sistema pool, en el cual se espera a que uno de los clientes realice una orden para comenzar la fabricación de los colchones, o bien existen clientes que realizan sus pedidos al inicio de cada mes, permitiendo que el Departamento de Planeación realice una programación diaria de los procesos y productos que se van a realizar para hacer los pedidos de materia prima correspondientes y suplir la demanda. Como se puede observar en el mapa o diagrama de procesos, el proceso en la planta de costura inicia cuando llega una orden de producción. En ese momento, se alistan los materiales necesarios, se revisa que las máquinas estén en estado óptimo y se hace un chequeo y alistamiento del proceso. Posteriormente,
Según la referencia, se colocan los rollos de tela, espuma y fuata o fibra en la máquina acolchadora, y uno de los operarios de esta estación programa la máquina para que ensamble y cosa los elementos, ya sea tela, espuma, fuata o fibra, y se produzcan las tapas de los colchones de acuerdo con las medidas, el dibujo y en general el diseño de la referencia. Después de este proceso, se revisa que el panel cumpla con los requerimientos de la orden de producción y es transportada a la estación de filete. En esta estación, las operarias usan un metro para hacer una medición preliminar, para que las operarias calculen más o menos dónde deben pasar la máquina fileteadora. Se cosen los bordes de las tapas de los colchones y se corta el exceso de tela de los lados, teniendo en cuenta las medidas de la referencia. En este punto, las operarias vuelven a medir los lados de las tapas y revisan que estén dentro de las medidas de aceptación de la referencia. En dado caso de que las medidas estén fuera de los requerimientos, es transportada a la estación de remate, donde se cortan los hilos sobrantes y se hace una revisión final de que la tapa tenga el diseño de la referencia y la orden de producción correspondiente. Por último, la tapa es transportada a la zona de almacenamiento y cuando el resto de las plantas reporten que todos los elementos para ensamblar el colchón de la orden de producción están listos, se coloca la tapa en una banda transportadora y es transportada a la planta de terminado. La variabilidad que existe en un proceso de cortado de las tapas de los colchones es una problemática que puede llegar a aumentar los tiempos de procesamiento y en algunas ocasiones generar pérdidas económicas. Para poder entender las causas de esta problemática, se realizó un diagrama de causa raíz o diagrama de Ishikawa, a partir de las observaciones realizadas en la fábrica para entender o comprender visualmente las razones por las cuales se están generando errores al momento de filetear las tapas de los colchones. Como se observa en el diagrama de Ishikawa, hay 6 causas principales que conducen a la alta variabilidad en las medidas de las tapas de los colchones después del proceso de filete. Después de realizar la observación de este proceso, se puede decir que las causas que mayor peso tienen son las del factor humano y la de los turnos. Esto se debe a que todas las tapas no llegan a la estación de filete con una delimitación adecuada y las operarias deben cortar a ojo, donde en muchas ocasiones tienden a equivocarse. Por otro lado, los turnos son bastante extensos y esto puede incrementar el cansancio de las operarias. Además de esto, hay un turno nocturno donde éstas pueden tener sueño y no trabajar en su máxima capacidad. Con la información anterior, los objetivos para el proyecto de colchones Spring son los siguientes. Objetivo general: reducir el número de tapas defectuosas fuera de los límites de especificación de los colchones de la empresa Colchones Spring S.A.S. Los objetivos específicos son medir el desempeño y nivel del sigma actual y de las medidas de largo y ancho en centímetros de las tapas de los colchones, identificar las causas que generan las tapas de los colchones queden por fuera de la medida estándar, analizar posibles mejoras para reducir el número de defectos en las medidas de las tapas de los colchones, proponer una solución que permita reducir el número de tapas de colchones defectuosos y desarrollar un sistema que permita controlar la implementación de la solución. La realización de un cronograma de actividades permite visualizar las tareas que se deben cumplir para alcanzar el objetivo de un proyecto y la distribución del tiempo que se va a usar para cada fase de este. En este caso, se graficaron las 7 fases del proyecto. Ahora seguimos con la segunda fase del ciclo de Mike, que es la fase medir. La fase medir consiste en evaluar y entender el desempeño actual y los puntos claves del proceso, que en este caso es el filete de las tapas de los colchones en la planta de costura. Para esto es necesario una adecuada recolección de datos y un claro entendimiento de las variables clave
y la manera en la cual se está llevando a cabo el proceso actualmente. Por otro lado, la métrica del proyecto es el ancho y largo en centímetros de las tapas, y por tanto, en esta fase se realizará la medición de la variación que existe, el número de defectos después del proceso y la manera en la cual se comportan los datos por medio de estadísticas descriptivas. Para poder analizar el número de errores que existen actualmente en el proceso, es necesario cuantificar la variable de interés, es decir, la longitud en centímetros de ancho y largo de las tapas de los colchones después del proceso de filete en la planta de costura. Con el fin de tener una mejor comprensión del proceso y teniendo en cuenta que no existen datos para la métrica que se va a medir, se realizó una recolección de información para 3 días de operación de la fábrica. En esta se obtuvieron los siguientes datos: fecha, nombre de la operaria, máquina en la cual trabajaba la operaria, turno, medidas en centímetros de ancho y largo de las tapas de los colchones después de fileteado, grosor de la tapa que se está procesando y verificación de si se acepta o no la tapa. Es importante mencionar que se entregó un formato a las operarias para que lo llenaran y la recolección de datos se llevó a cabo por 3 días. Además, se les indicó que reportaran si la tapa era aceptada o no, y en dado caso de que ésta no fuera, omitieran escribir las mediciones de la tapa reprocesada. Teniendo en cuenta que se obtuvieron 1.168 datos, tanto para ancho como para largo, y que es muy complejo en términos de recursos y tiempo analizar todas las mediciones, se calculó un tamaño de muestra que permitiera generar resultados confiables. La fórmula que se usó para calcular el tamaño de muestra fue la siguiente, en donde n es el tamaño de la muestra, z el valor crítico del nivel de confianza al 95%, d intervalo de confianza y s desviación estándar de la muestra. En el proceso de recolección de datos se obtuvieron 1.168 mediciones, tanto para ancho y largo, y la desviación estándar de la muestra se calculó a partir de estas mediciones. La desviación estándar para el ancho fue de 0.433 y para el largo 0.470. En este caso, se definió una confianza del 95%, que representa la probabilidad de que la muestra refleje de forma precisa el comportamiento de la población en ese porcentaje y por ende se obtuvo 1.96. Por otro lado, para obtener el intervalo de confianza se usó MS Excel y la desviación estándar encontrada previamente. Posteriormente, se calculó el tamaño de la muestra. Para ambas medidas se calculó que para tener una confianza del 95% se deben evaluar 69 datos como mínimo. A partir de la recolección de datos realizada para las medidas en centímetros de largo y ancho de las tapas, se obtuvieron las siguientes estadísticas descriptivas. Como se puede observar en la tabla, las medidas promedio de las tapas de los colchones para ancho y largo son 139.53 centímetros y 189.44 centímetros respectivamente. Por otro lado, la desviación estándar es de 0.423 centímetros para el ancho y 0.484 centímetros para el largo. Para determinar qué distribución de probabilidad siguen los datos recolectados de las medidas de las tapas de los colchones, se realiza una prueba de bondad y ajuste, en la cual se evalúan las distribuciones normal, exponencial, Weibull y gamma, con un nivel de confianza del 95%. La hipótesis de prueba para las pruebas de bondad y ajuste es la siguiente. Hipótesis nula, los datos siguen esa distribución de probabilidad. Y la hipótesis alternativa, los datos no siguen esa distribución de probabilidad. Para la realización de esta prueba se utilizó el software Minitab 17 y las pruebas se realizaron usando el estadístico Anderson-Darling. En la siguiente tabla podemos observar el estadístico de prueba y el p-valor obtenido para cada una de las distribuciones a evaluar. Para analizar si el proceso es capaz de cumplir o satisfacer los parámetros establecidos por Colchones Spring, se procedió a realizar un análisis de la capacidad del proceso. Para esto se utilizaron los datos recolectados y se tiene en cuenta las mediciones obtenidas en centímetros
centímetros para el ancho y largo de las tapas de los colchones. Colchones Spring tiene establecidas unas medidas estándar para el ancho y largo de las tapas de los colchones. La tapa muestra los límites de especificación determinados por la compañía. Es importante aclarar que después del proceso de filete, cada una de las operarias mide la tapa y determina si ésta es aceptada o si ésta debe ser reprocesada o destruida. En las siguientes gráficas se presenta el informe de la capacidad del proceso para ambas medidas, ancho y largo. Para el ancho, podemos observar en la gráfica que el índice de capacidad potencial de proceso, CP, es de 0.33 y el índice de capacidad real del proceso, CPK, es de 0.31. En primer lugar, se puede establecer que el proceso es insuficiente y que requiere modificaciones, puesto que el valor del CP es menor a 0.66. Igualmente, el valor obtenido para CPK es positivo, lo cual indica que en general se están produciendo artículos que cumplen con las especificaciones. Sin embargo, al este valor ser menor que el CP, se puede establecer que el proceso no está centrado y al ser menor a 1.33, que es el valor de referencia, se puede confirmar que el proceso necesita una mejora. En cuanto al índice Z, este presenta un valor de 0.47 y teniendo en cuenta que el desplazamiento de Z es de 1.5 sigma, se puede establecer que el nivel sigma actual es de 1.97. Es importante mencionar que el índice Z sirve para describir la capacidad del proceso y en este caso el valor obtenido demuestra que el proceso es insuficiente. Por otro lado, los resultados se obtuvo que el número de defectos por millón de unidades es de 231.884.06. El análisis de la capacidad del proceso para la medida de largo de las tapas de los colchones en el índice de capacidad potencial del proceso CP fue de 0.34 y el índice de capacidad real del proceso CPK de 0.30. Teniendo en cuenta el CP obtenido, se puede establecer que el proceso es insuficiente y requiere de modificaciones. Por otro lado, el CPK es positivo y muestra que en general se están produciendo tapas dentro de las especificaciones. Sin embargo, este es menor que el CP y tiene un valor menor al de referencia, que es 1.33, por lo cual se puede concluir que el proceso no está centrado y requiere de mejoras. En cuanto al índice Z, este representa un valor de 0.48 y teniendo en cuenta que el desplazamiento Z es de 1.5 sigma, se puede establecer que el nivel sigma actual es de 1.98 y se considera insuficiente. Por otro lado, en los resultados obtenidos se puede observar que el número de defectos por millón de unidades es de 260.869.57. Basándose en la información recolectada, se encontró que las medidas en centímetros promedio son de 139.53 y 189.44 para el ancho y largo respectivamente. Sin embargo, se pudo evidenciar que existe un porcentaje alto de defectos y que el proceso de filete no es capaz. Para la medida del ancho se encontró que en promedio el 23.2% de las tapas presentan medidas fuera de las especificaciones y para el largo el 26.1%. Estos porcentajes son bastante altos, por lo tanto, es muy importante encontrar una mejora para el proceso de filete. Por este motivo, se determinó que el objetivo es disminuir el porcentaje de disconformes en 20%, es decir, que después de la realización de este proyecto, se espera que para la medida del ancho del porcentaje de disconformes sea máximo de 18.55 y para el largo sea de 20.87%. Análisis para el sistema de medición. Con el fin de evaluar el sistema de medición utilizado y analizar si la adecuación de este para una aplicación dada es correcta, se procede a realizar un análisis del sistema de medición MSA para determinar el nivel de calidad de los datos de las mediciones y asegurarse de que el sistema utilizado no sea una fuente de variabilidad significativa. A medida que la medida obtenida se acerque más al valor real, mayor calidad. La metodología para realizar la evaluación del sistema de medición que se escogió fue el estudio RIR del sistema de medición cruzado. Al final del estudio,
se va a poder determinar con cuánta efectividad el sistema de medición puede distinguir entre partes y si los trabajadores están midiendo uniformemente. Para realizar el estudio R&R se escogieron 10 tapas al azar y se les pidió a 3 operarias del turno diurno que midieran 2 veces el ancho en centímetros de cada una de las 33 tapas. Estos datos fueron recolectados en una plantilla de MS Excel. Los resultados que se obtenieron fueron los siguientes. En primer lugar, se obtuvo una tabla de análisis de varianza ANOVA, que en esta se puede determinar qué factores son significativos y afectan a la variable de interés. Como se puede observar, el valor P de la pieza y de la interacción entre la pieza y el operario presentan valores inferiores a 0.05, por lo cual se puede decir que son factores significativos. Teniendo esto en cuenta, se puede establecer que la variación que existe en las mediciones de las tapas de los colchones se debe a las tapas como tal y a que las operarias pueden llegar a medir la misma parte de manera diferente, a pesar de tener el mismo sistema de medición. Mediante las tablas de variación de cada fuente de error de medición, se procede a analizar los componentes de variación del estudio y el porcentaje de contribución para evaluar las diferentes fuentes de variación que afectan el sistema de medición. Como podemos ver en la tabla, el porcentaje de contribución del sistema de medición es bastante bajo y representa el 0.98% de la variación de los resultados. El porcentaje de contribución de la variación es bastante alto y presenta más del 99% de la variación de los resultados, por lo que podemos establecer que el sistema de medición puede distinguir entre las partes de manera fiable. En cuanto a la variación del estudio, este presenta un valor de 9.89% y basándose en las directrices A y G, se considera que el sistema de medición es aceptable, pues tiene un valor menor al 10%. También podemos ver que el valor del número de categorías distintas estimadas presenta un valor de 14, y esto, según las recomendaciones del AIAG, representa que el sistema es aceptable y puede distinguir entre partes. Como podemos observar, la gráfica de los componentes de variación muestra que la principal causa de esta se debe a las diferencias en las medidas entre las partes y que la variación asociada a la repetibilidad y reproducibilidad es bastante baja. También en la gráfica R se puede ver que varias de las operarias no están midiendo las tapas con completa uniformidad. Esto es lo que causa que las medidas no sean perfectas y es un error humano. En la gráfica X barra se comprueba el hecho de que la principal causa de variación se debe a la diferencia entre las partes. En la gráfica de pieza por operario se observa que las líneas siguen el mismo patrón y son virtualmente idénticas, lo que demuestra que las operarias están midiendo las partes de forma similar. En cuanto a las gráficas de medición por pieza y medición por operario, se puede ver que las múltiples mediciones de cada pieza muestran poca variación y que los operarios están midiendo las tapas de forma similar, puesto que la línea es paralela al eje X. Podemos establecer que el sistema e instrumento de medición utilizado no es una fuente significativa de variación y que los datos recolectados para la fase de medir son fiables. Las fuentes de variación se deben principalmente a errores humanos y esto puede significar que las operarias necesitan capacitación en cómo utilizar correctamente el sistema de medición. Fase a analizar. Es la tercera fase del ciclo de Mike. El objetivo de esta fase es realizar un análisis minucioso de las diferentes posibles fuentes de variación e identificar los factores o variables significativas que deben ser atacadas en la etapa de mejora. Para cumplir este objetivo es necesario entender, cuantificar e interpretar la variación en los datos previamente recolectados y diseñar un experimento que permita llegar a conclusiones pertinentes. Por otro lado, es importante la información otorgada por parte de las operarias de la estación de filete y diferentes miembros de la empresa para poder entender las causas o circunstancias que llevan a errores en el recorte de las tapas. Posibles causas que afectan la métrica.
Para presentar la información de forma gráfica y mostrar de forma organizada todas las posibles causas, se utilizó un diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa. En el proceso de filete de tapas para colchones, se identificaron varias posibles causas de errores. Los principales factores que afectan el desempeño del proceso son las máquinas, manos de obra, medición, material de las tapas, entorno, turno laboral y método. Tras el análisis, se concluyó que los factores más relevantes a estudiar en profundidad son día de la semana, máquina, turno, operaria asignada y grosor de las tapas. Análisis gráfico de posibles causas que afectan a la métrica día. Con el fin de entender mejor las diferencias y la forma en la cual los factores expuestos previamente pueden llegar a tener un efecto significativo en el número de errores en el proceso de filete, se procede a realizar un análisis gráfico de las posibles fuentes de variación. Para esto, se escogió presentar los datos en gráficas de intervalos. Como se puede observar, la media de la muestra para cada uno de los 3 días es similar en ambas medidas. Además, los intervalos se sobreponen, lo cual es un indicio de que este es un factor que no es significativo o que no tiene influencia en el alto número de etapas fuera de las medidas estándar. En el análisis gráfico de posibles causas que afectan a la métrica en el factor turno, se puede observar que los intervalos no se sobreponen en ningún punto, y por lo tanto se puede establecer que las medias son estadísticamente diferentes. En la tabla podemos ver que las medias más altas pertenecen al turno diurno. Estos valores son altamente diferentes a los presentados por el turno nocturno, en el cual se encontraron las menores medias. Se puede afirmar que las diferencias en el tamaño de los intervalos de cada uno de los 3 turnos se deben a diferencias en el valor de los datos y no en el tamaño de la muestra, puesto que la amplitud o dispersión de los intervalos es bastante cercana entre los grupos. El análisis gráfico de posibles causas que afectan a la métrica en el factor máquina, se puede observar en los datos obtenidos que la máquina 1 presentó la media más alta para el ancho de las tapas de los colchones. En cuanto al largo, la máquina 3 presentó la media más alta y para ambos lados la máquina 2 presentó la media más baja. Al igual que los anteriores factores analizados, los intervalos entre los grupos son prácticamente del mismo tamaño, y las pequeñas diferencias que existen en la amplitud de los intervalos se deben a la variación de los datos y no al tamaño de la muestra. Para el factor operaria, se puede observar que para ambas medidas la operaria 5 es la que presenta una menor media para el ancho y para el largo. Para el ancho la operaria 1 es la que mayor media tiene y para el largo es la operaria 3. En el largo los intervalos de la operaria 4 y 5 se sobreponen entre sí, pero no se sobreponen con los intervalos de las otras operarias, indicando que sus medias son significativamente diferentes a las del resto. En el análisis gráfico de posibles causas que afectan a la métrica en el factor grosor, se puede ver en los gráficos de intervalos expuestos que la media más alta se encontró en las tapas de los colchones de 3 centímetros para ambas medidas. La media para el ancho fue de 139.538 centímetros y para el largo 189.599 centímetros. A medida que el grosor de la tapa aumentaba de tamaño, la media de sus medidas iba disminuyendo, y por eso se puede observar que las tapas de 7 y 8 centímetros de grosor presentan las menores medias para ambas medidas. Por otro lado, se puede establecer que el grosor de las tapas es un factor que afecta significativamente la precisión de las operarias en el momento de recortar las tapas. Con el fin de identificar la relación entre los factores identificados previamente y el efecto que estos pueden llegar a tener en las medidas de las tapas de los colchones después del proceso de filete, se decidió realizar un diseño factorial completo. Esto implica que se van a dejar de estratificar las distintas fuentes de donde se cree que provienen los errores, y en cada corrida experimental se investigarán todas las combinaciones posibles entre posibles niveles de los factores.
Después de la realización de este experimento, se podrá llegar a una conclusión sobre el impacto que tienen los diferentes factores y la interacción entre estos en la calidad del proceso de filete. Para la realización del experimento, se seleccionaron los siguientes factores con sus respectivos niveles. El factor día y operaria se dejaron por fuera del experimento, puesto que no era posible evaluar las posibles combinaciones de sus niveles con los de los otros factores. En la realización de este experimento, la variable de respuesta es la longitud del ancho de las tapas en centímetros. Los hallazgos de este experimento permitirán hacer conclusiones pertinentes para ambas medidas y en general permitirán explicar el porqué de los errores en el proceso estudiado. Teniendo en cuenta que si se tienen 3 factores, 2 con 3 niveles y 1 con 6, y se seleccionó realizar un diseño factorial completo, se tendrá un total de 54 tratamientos. Para darle una mayor cantidad de grados de libertad al error, se realizaron 2 réplicas y por ende se recolectaron 108 observaciones. Teniendo en cuenta que se realizó un diseño factorial completo de 3 factores, el modelo estadístico es el que se muestra en la siguiente fórmula, donde se muestran los valores que competen a cada uno de los símbolos. Verificación de la adecuación del modelo. Una vez que se obtuvieron los datos requeridos para la realización del experimento, se verificó el cumplimiento de los supuestos para el diseño factorial y se realizó un análisis de residuos. Se puede observar en la gráfica de probabilidad normal que los residuos se ajustan a la línea de la distribución normal y siguen una línea recta. Además, el valor P del estadístico es mayor al nivel de significancia del 5%, y esto permite afirmar que no hay evidencia de no normalidad y no se rechaza la hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. En la gráfica de residuos contra ajustes se evidencia que los puntos forman una nube aleatoria alrededor del cero y se confirma el supuesto de que los residuos están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. En el histograma se puede observar que este es simétrico y la mayoría de los datos están acumulados en el cero y alrededor de este. Por último, en la gráfica de residuos contra orden, no se puede evidenciar ningún tipo de tendencia o patrones, y se puede afirmar que los residuos son independientes unos de los otros. Podemos establecer que el modelo cumple con los supuestos del análisis y es adecuado. Análisis de varianza ANOVA. Después de correr el experimento, se obtuvo el siguiente ANOVA para el ancho de la tapa en centímetros después del proceso de filete, esto en Minitab 17. Como podemos observar en los resultados obtenidos del análisis de varianza para los diferentes factores e interacciones entre estos, el factor turno y el factor grosor tienen p-valores menores al nivel de significancia del 5%, y se puede establecer que para estos factores se rechaza la hipótesis nula. Por otro lado, ningún otro factor o interacción entre estos presenta valores p inferiores al nivel de significancia, y se pueden concluir que no afectan en la variable de estudio. Las conclusiones para la fase analizar es que se logró encontrar cuáles eran los factores bajo los cuales las operarias fileteaban de manera no homogénea las tapas de los colchones. En primer lugar, se encontró que el turno en el cual operaban tenía relación directa con la forma en la cual realizaban el proceso, puesto que se encontraron diferencias en las medias de las tapas de los colchones en los diferentes turnos. Asimismo, el grosor de la tapa también influía en la forma de cómo realizaban el proceso, y los siguientes diferencias de grosores tenían un impacto en la precisión de las operarias. Es posible establecer que los diferentes niveles de estos factores generaban que hubiera una alta variabilidad en las medidas y que esta variabilidad es la causante de
que en más del 20% de los casos de las operarias deban reprocesar la tapa por haber procesado fuera de las medidas estándar. La siguiente fase del ciclo de Mike es la fase mejorar. El objetivo de la fase mejorar es proponer diferentes alternativas de solución para la problemática encontrada en la fase definir, basándose en los factores críticos que tienen efecto sobre esta y se determinaron en la fase analizar. En esta fase se identifican y evalúan las diferentes propuestas de solución, para posteriormente establecer nuevas condiciones en el proceso de operación al seleccionar una de estas. Asimismo, se presenta un plan de implementación y los beneficios de la alternativa seleccionada. Alternativas de solución. Se presentaron 4 alternativas de solución propuestas para mejorar y reducir la variabilidad en el proceso de filete de la empresa Colchones Spring. La primera es un corte láser, la segunda impresión de guías en las tapas de los colchones, la tercera la creación de un pocayoke y la cuarta un mejoramiento de los turnos. Evaluación y selección de las alternativas de solución. Para evaluar las diferentes alternativas de solución y escoger la que mejor se adapte a la situación actual de la empresa, se realizó una matriz de impacto-esfuerzo. Esta herramienta permite establecer prioridades considerando el nivel de dificultad o esfuerzo para implementarlos y el impacto o beneficio que se generarían. Después de evaluar las diferentes alternativas de solución, se decidió que en el corto y mediano plazo se implementarían las soluciones que se encuentren en el cuadrante 1. En este caso, la alternativa seleccionada es la número 3, la creación de un pocayoke, que consiste en la compra de un tablero plegable, ya que no requiere de un gasto mayor para la empresa y representaría un impacto positivo en el proceso de filete. Esta solución que fue seleccionada, que fue como la creación de un pocayoke. Un pocayoke es una herramienta a prueba de errores que permite identificarlos y prevenirlos en el proceso de producción. La propuesta de esta consiste en crear una herramienta plegable que impida o evite que las operarias se equivoquen en el proceso de filete al momento del corte, como un plano, y en la parte trasera serían parches de velcro que permitirían que la tapa del colchón se adhiera a la herramienta y no se deslice al momento de hacer el proceso de filete. Por último tenemos la fase controlar. En la fase controlar, que es la última de la etapa del ciclo de Mike, tiene como objetivo desarrollar un plan y usar diferentes herramientas que permitan controlar y dar seguimiento al nuevo proceso. Estas herramientas deben asegurarse de que la métrica ancho y largo de las tapas de los colchones en centímetros se mantenga dentro de los límites de especificación establecidos y permitan encontrar errores para poder corregirlos y mejorar continuamente. Plan de control. Mediante la implementación de un plan de control, se busca generar las herramientas necesarias para poder asegurar y evaluar el funcionamiento de la propuesta de solución seleccionada. Se propone realizar una toma de datos con el mismo formato que se usó anteriormente y de esta forma obtener una muestra que permita analizarse adecuadamente y ser comparada con la anterior. En este caso se estaría evaluando la solución seleccionada y se podría determinar el impacto real que ésta tiene sobre la métrica estudiada a lo largo de este proyecto. Análisis de capacidad de proceso. El análisis de capacidad es una herramienta que permite interpretar la amplitud de un proceso y determinar si éste es capaz de producir artículos de acuerdo con las especificaciones de calidad estipuladas. Esta herramienta hace uso de diferentes índices que permiten medir la calidad y capacidad del proceso estudiado. Para realizar un análisis de capacidad de proceso es necesario conocer los límites de especificación inferior y superior y el valor nominal. Estos valores permiten determinar la cantidad de artículos que son conformes.
y la variabilidad en las medidas de estos. Para realizar este análisis se usó el software Minitab 17 y se obtuvo el índice de capacidad, el índice de capacidad real y el índice Z, el porcentaje de conformidad y finalmente se calculó el nivel sigma del proceso. Posteriormente, se evaluarían estos índices para determinar la calidad del proceso y si éste es capaz o no. Cartas de control. Posteriormente al análisis de los índices mencionados, y una vez que el proceso sea capaz de cumplir con las especificaciones establecidas por la empresa, es necesario estudiar y determinar si el proceso se encuentra bajo control estadístico usando cartas de control o gráficos de control de Shewhart. Estas son herramientas de control estadístico de procesos que permiten visualizar y analizar el comportamiento y estabilidad de un proceso a través del tiempo. Después de revisar que el proceso se encuentra bajo control estadístico y que éste es capaz de producir artículos dentro de las especificaciones, será posible concluir que el proceso cumple estadísticamente con los requerimientos de la empresa. Asimismo, se hará una comparación con los datos del proceso antiguo y se determinará la mejora realizada. Conclusiones del proyecto. La aplicación de la metodología Six Sigma con enfoque de Mike en colchones Spring permitió identificar, analizar y abordar de manera estructurada el problema de alta variabilidad en las medidas de las tapas de los colchones durante el proceso de fileteado. A través del análisis estadístico, la recolección de datos y el diseño de experimentos, se detectaron factores críticos como el turno de trabajo y el grosor de la tapa, que influían directamente en los efectos del proceso. Se propusieron y evaluaron 4 alternativas de mejora, seleccionando la más adecuada en función de su impacto y viabilidad. Finalmente, se diseñó un plan de control para asegurar la sostenibilidad de las mejoras implementadas. Este proyecto no solo optimiza el proceso de filete, sino que también contribuye al fortalecimiento de la calidad, eficiencia y competitividad de la empresa en el sector colchonero colombiano. Conclusión. La aplicación del ciclo de Mike ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para la mejora continua de los procesos dentro de las empresas. Gracias a cada una de sus fases, se logró identificar claramente los problemas que afectan el desempeño, recopilar datos relevantes, analizar sus causas raíz, implementar soluciones sostenibles y establecer mecanismos de control que aseguran la permanencia de los resultados. Este enfoque también permite tomar decisiones basadas en datos, reducir variaciones, mejorar la calidad del producto o servicio y aumentar la eficiencia operativa. En consecuencia, las empresas no solo optimizan sus recursos, sino que también fortalecen su capacidad para responder a las necesidades de los clientes, incrementando su competitividad en el mercado. Muchas gracias.